15 de abril de 1945. 12:30. Complejo de cuevas de piedra caliza, sur de Okinawa. Sachiko Nakamura apretó contra su pecho a su hija de 8 años, Yuki, mientras las voces de los soldados estadounidenses se escuchaban cada vez más cerca afuera de su escondite. Durante 3 semanas habían sobrevivido comiendo hierbas silvestres y bebiendo agua de lluvia recogida en latas oxidadas. Las costillas de Yuki se marcaban bajo su vestido roto y sus ojos tenían la mirada vacía de los niños que ya habían olvidado lo que significaba comer. Las transmisiones de propaganda habían sido claras. Los demonios estadounidenses torturarían a los civiles, violarían a las mujeres y devorarían a los niños vivos. Era mejor morir con honor que enfrentarse a esos monstruos. Pero cuando el agotamiento y el hambre hicieron imposible el suicidio, esconderse se convirtió en su única opción. Unos pasos pesados se acercaron a la entrada de la cueva. Sachiko cubrió los ojos de Yuki, esperando disparos o algo peor. En su lugar, una voz calmada en japonés entrecortado resonó desde la oscuridad: Daobesu Tabono Arimasu. Está bien. Tenemos comida. Para los civiles japoneses, que habían sido enseñados a temer a los soldados estadounidenses como monstruos inhumanos, el mayor impacto de la derrota no llegó con bombas ni balas, sino en el momento en que unas manos enemigas les ofrecieron barras de chocolate, carne enlatada y chicle, transformando su comprensión tanto de la guerra como de la humanidad con el simple regalo de la abundancia. La isla hambrienta de Okinawa, a comienzos de 1945, se había convertido en un laboratorio de sufrimiento humano donde 300,000 civiles quedaron atrapados entre los ejércitos que luchaban por el control de su tierra. El ejército japonés había requisado todos los suministros de alimentos disponibles para las tropas de combate, dejando a la población civil a merced de lo que pudiera recolectar en campos bombardeados y aldeas destruidas. La dieta tradicional de Okinawa, batatas, vegetales y pescado ocasional, había desaparecido en medio de la batalla. Las órdenes militares prohibían rendirse a las fuerzas estadounidenses bajo amenaza de ejecución para quien intentara buscar protección en el enemigo. Familias enteras fueron empujadas a cuevas y refugios subterráneos donde morían lentamente de hambre mientras la guerra rugía sobre sus cabezas. Para abril de 1945, las muertes civiles por hambre y enfermedades ya superaban las bajas en combate de las propias fuerzas japonesas. Los niños desarrollaban kwashiorkor, con vientres hinchados por la desnutrición mientras sus extremidades se reducían a piel y huesos. Los adultos perdían la fuerza para cuidar de sus familias, y los ancianos morían en silencio en rincones oscuros de las cuevas, sin que sus cuerpos pudieran ser enterrados con dignidad. El daño psicológico era igual de devastador. El hambre constante rompía los lazos sociales mientras la gente competía por las obras. Padres veían a sus hijos morir lentamente sin poder hacer nada. La cultura de apoyo comunitario de Okinawa se desmoronaba bajo el peso de la hambruna sistemática impuesta por las políticas de guerra total del ejército japonés. La población civil había sido sometida a una intensa campaña de propaganda diseñada para evitar la rendición y asegurar la resistencia, incluso cuando la derrota militar ya era inevitable. Transmisiones radiales, anuncios militares y rumores pintaban a los estadounidenses como bestias subhumanas que cometerían atrocidades contra cualquier civil capturado. Se enfatizaba la supuesta superioridad racial y se retrataba a los estadounidenses como mestizos incapaces de honor o compasión. Los niños aprendían canciones sobre valientes soldados japoneses que luchaban contra enemigos con cara de demonio que comían carne humana y torturaban prisioneros por diversión. En las escuelas se enseñaba que era preferible morir antes que ser capturado por fuerzas que representaban todo lo malvado del mundo. Los líderes de las aldeas repetían las órdenes militares. Cualquiera que mostrara banderas blancas o intentara rendirse sería ejecutado como traidor al emperador. Las familias eran instruidas a quitarse la vida con granadas y otras armas distribuidas expresamente para el suicidio colectivo cuando los estadounidenses se acercaran. Esa adoctrinación sistemática creó un terror que superaba el miedo racional a la ocupación militar. Muchos creían literalmente que los estadounidenses eran monstruos sobrenaturales y no simples soldados humanos, lo que hacía imposible imaginar un contacto positivo, hasta que la experiencia directa les mostró lo contrario. Mientras tanto, la doctrina de abundancia de la logística militar estadounidense consideraba la alimentación de los soldados una necesidad estratégica. Las raciones individuales de un soldado superaban en calorías la ingesta diaria de la mayoría de los civiles en el Japón en guerra. Cada soldado llevaba provisiones que aportaban alrededor de 3,700 calorías diarias: carne enlatada, chocolate,
café, cigarrillos y otros alimentos preservados. Además, mantenían líneas de suministro que entregaban comida fresca, más conservas y hasta lujos como helado y refrescos a las posiciones avanzadas. El contraste con las raciones japonesas era enorme. Sus soldados apenas sobrevivían con arroz mezclado con cebada, algunas verduras y pescado seco cuando había. Para 1945, incluso esas raciones militares se habían reducido a niveles cercanos a la inanición por el colapso de las líneas de suministro. El primer contacto entre civiles okinawenses hambrientos y soldados estadounidenses en abril y mayo de 1945 reveló la magnitud del sufrimiento civil, y al mismo tiempo, una humanidad inesperada en el enemigo. El soldado Tommy Kowalski, de Chicago, que había combatido 2 años en el Pacífico, escribió a su esposa: «Encontramos una cueva con unas 20 personas adentro. Ancianos, mujeres, niños pequeños, todos piel y huesos. Estaban tan asustados que ni siquiera podían llorar. Abrí mis raciones y comencé a repartir barras de chocolate. Los niños nunca habían visto chocolate. No sabían qué hacer con él. Para esos niños, una barra de Hershey no era solo un dulce, era azúcar, leche, cacao, sabores que jamás habían probado. Para los adultos, recibir comida de manos de quienes habían sido descritos como monstruos asesinos desafió todo lo que creían sobre la guerra y la naturaleza humana. La pequeña Yuki Nakamura probó el chocolate con manos temblorosas, esperando veneno o una trampa. Cuando la dulzura tocó su lengua, abrió los ojos con asombro. Jamás había probado algo así. Una dulzura tan concentrada que parecía irreal, y que provenía de manos que ella creía solo podían traer muerte y sufrimiento. La carne enlatada fue otra revelación. Jamón enlatado, estofado de res, y sobre todo, el spam, representaban fuentes de proteína que muchos no habían visto desde el inicio de la guerra. El sargento Bob Martínez organizó la distribución de comida en la aldea de Suri tras el avance de las operaciones. Su escuadrón encontró más de 200 civiles escondidos en túneles, familias enteras que habían sobrevivido 6 semanas bajo tierra sin alimento suficiente ni condiciones de higiene. La distribución se organizó con cuidado para evitar disturbios entre gente desesperada. Martínez estableció filas ordenadas donde los civiles recibían carne enlatada, galletas y otras raciones según el tamaño de su familia y sus necesidades médicas. La disciplina y el orden impresionaron a los aldeanos, que esperaban caos y crueldad de las fuerzas de ocupación. El anciano Taro Yamashiro, que había sido jefe de la aldea antes de la batalla y entendía de logística comunitaria, quedó sorprendido. En un solo camión de suministros tenían más comida de la que nuestra aldea había visto en un año, testificó después de la guerra. Lo que más me sorprendió fue cómo organizaron la distribución. Todos recibieron partes iguales. Los niños recibían raciones extra. Y a los enfermos les daban alimentos especiales para sus condiciones. Nos trataron mejor que nuestro propio gobierno. La cultura del café. El café instantáneo americano ofreció a los civiles okinawenses su primer contacto con una bebida de la que la mayoría solo había oído hablar en historias sobre costumbres occidentales. Esa bebida amarga y estimulante creó puentes culturales que trascendían las barreras del idioma y mostraban hábitos estadounidenses que parecían a la vez exóticos y generosos. La distribución de café ocurría a menudo en reuniones al anochecer, cuando los soldados estadounidenses compartían sus raciones alrededor de fogatas improvisadas en pueblos destruidos. Los civiles japoneses observaban sus costumbres de conversación casual alrededor de una bebida caliente, un comportamiento social que contrastaba fuertemente con la rigidez y la formalidad que habían caracterizado sus interacciones con el personal militar japonés. La maestra Anako Suzuki, de NAA, describió su primera experiencia con el café. El soldado americano vertió agua caliente sobre un polvo marrón y me entregó la taza. El sabor era amargo, extraño, pero reconfortante. Me hizo un gesto para que me sentara junto al fuego y bebiera despacio. Por primera vez en meses, me sentí un ser humano y no una refugiada. El ritual social de compartir café abrió oportunidades de comunicación limitada a pesar de las barreras del idioma. Los soldados americanos intentaban frases básicas en japonés, mientras que los civiles aprendían palabras en inglés como gracias y por favor. Estos intercambios lingüísticos ayudaban a establecer conexiones personales que hacían posible la cooperación continua. El misterio del chicle. Para los niños okinawenses, el chicle representaba un concepto completamente extraño que necesitaba explicación y demostración.
La idea de un alimento que no estaba destinado a tragarse desafiaba su comprensión de lo que significaba comer, al tiempo que ofrecía una distracción inofensiva que aliviaba sus experiencias traumáticas. Los primeros encuentros con el chicle solían estar llenos de confusión y de comedia, provocando momentos de risa genuina en circunstancias donde la alegría parecía imposible. Los niños masticaban un rato e intentaban tragarlo, lo que llevaba a suaves correcciones por parte de los soldados, que mostraban la técnica adecuada. Hiro Miyagi, de 10 años, recibió su primer pedazo de chicle del cabo Danny Walsh, quien le enseñó a mover la mandíbula sin tragar. El sabor duradero y el simple acto de masticar le daban una estimulación sensorial que calmaba su ansiedad, al mismo tiempo que reflejaba la generosidad americana al compartir algo sin valor de supervivencia pero con gran valor como placer simple. El soldado me mostró cómo hacer burbujas, recordó Miyagi décadas más tarde. Pensé que era magia, hacer aparecer esferas rosadas desde mi boca. Los demás niños se acercaron a mirar, y pronto todos intentábamos inflar burbujas. Por esos pocos minutos, olvidamos la guerra y jugamos como niños normales. Las raciones médicas. Los suministros médicos estadounidenses incluían alimentos especializados diseñados para tratar la desnutrición y apoyar la recuperación de enfermedades. Estas raciones médicas aportaban nutrientes específicos que necesitaban los civiles tras largos periodos de hambre y deficiencias vitamínicas. El cabo James Sullivan, médico del ejército, cargaba raciones que contenían vitaminas concentradas, suplementos de proteína y alimentos fáciles de digerir para tratar la desnutrición severa. Su entrenamiento incluía procedimientos para alimentar a los civiles gravemente debilitados sin causarles complicaciones digestivas que podían ser fatales. No podías darles comida normal, explicó después de la guerra. Sus estómagos se habían encogido. Sus sistemas digestivos no funcionaban bien. Teníamos fórmulas especiales, leche en polvo, tabletas de vitaminas, alimentos que los fortalecían poco a poco sin enfermarlos. Los programas de alimentación médica requerían paciencia y seguimiento constante mientras los civiles recuperaban su capacidad de digerir alimentos comunes. El proceso podía tardar semanas, pero mostraba un compromiso con el bienestar civil que superaba lo meramente humanitario. La abundancia de suministros. Las operaciones de abastecimiento estadounidenses en Okinawa mostraban una capacidad logística que asombraba a los japoneses, acostumbrados a las carencias crónicas de la guerra. Los depósitos militares contenían más alimentos de los que la mayoría había visto incluso en tiempos de paz. Esa abundancia visible desmentía la propaganda japonesa sobre supuestas limitaciones de recursos del enemigo. Los civiles podían ver almacenes repletos de conservas, productos frescos traídos en avión desde bases lejanas y hasta artículos de lujo que parecían inagotables. El sargento Mike O'Brien supervisaba la distribución de alimentos para operaciones de gobierno militar que, hacia junio de 1945, alimentaban a más de 50,000 civiles al día. Su almacén contenía productos que la mayoría nunca había visto, frutas enlatadas, queso procesado, pan blanco y carnes que representaban un nivel de industrialización desconocido en la cocina japonesa tradicional. Teníamos tanta comida que no sabíamos qué hacer con ella, recordó O'Brien. Manzanas frescas traídas desde Estados Unidos, duraznos enlatados, de todo. La gente miraba nuestros almacenes como si fueran cuevas llenas de tesoros. Supongo que, para ellos, eso mismo eran. La transformación de los niños. La recuperación física y psicológica de los niños okinawenses que recibieron raciones americanas fue una prueba visible del impacto de la nutrición en el desarrollo humano. Niños que estaban apáticos y retraídos comenzaron a mostrar energía y curiosidad conforme mejoraba su alimentación. El cambio fue especialmente notable en bebés y pequeños cuyo crecimiento había quedado detenido. Fórmulas infantiles, leche enlatada y alimentos especializados permitieron una recuperación rápida que sorprendió a padres y personal médico. La teniente enfermera Ellen Chan documentó la recuperación de decenas de niños desnutridos. En 2 semanas de alimentación adecuada podías ver la diferencia. Les volvía a crecer el cabello, mejoraba su piel y, lo más importante, comenzaban a jugar y reír como niños normales. La comida literalmente los devolvía a la vida. Los cambios psicológicos acompañaban la recuperación física. Los pequeños, que habían vivido con miedo constante, empezaron a confiar en el personal estadounidense que les daba alimento, cuidados y protección. Esas relaciones se convirtieron en la base para una aceptación más amplia de la ocupación. El intercambio cultural.
Compartir comida abrió espacios de intercambio cultural que ayudaron a que tanto estadounidenses como japoneses comenzaran a verse como individuos y no solo como estereotipos de enemigos. Estas interacciones solían empezar con gestos simples alrededor de una comida compartida y poco a poco incluían conversaciones sobre familias, hogares y esperanzas para el futuro. El cabo Eddie Nakayama, soldado nipo-americano de Hawái, trabajaba como intérprete en Okinawa Central. Su dominio de ambos idiomas permitió un diálogo más profundo que reveló los costos humanos de la guerra en ambos bandos. Cuando supieron que yo era japonés-americano, no lo podían creer, recordó. Pensaban que todos los japoneses en Estados Unidos habían sido asesinados o encarcelados. Saber que mi familia estaba a salvo en Hawái, que había crecido americano pero conservando la cultura japonesa, desafió todo lo que creían sobre América. Los soldados aprendían sobre costumbres locales mientras los civiles descubrían valores familiares y prácticas sociales americanas que contradecían los estereotipos de la propaganda. El desafío administrativo. Manejar la distribución de alimentos para cientos de miles de desplazados requería una capacidad organizativa que impresionó a los japoneses, quienes habían vivido el caos del colapso de su propio gobierno. Oficiales del gobierno militar establecieron registros para seguir a la población civil, evaluar sus necesidades y distribuir recursos según prioridades médicas y no por estatus social o político. El capitán William Hayes dirigía asuntos civiles en el sector sur de Okinawa, supervisando la alimentación de más de 150,000 personas desplazadas hacia agosto de 1945. Su operación necesitaba coordinar unidades de suministro, personal médico y líderes locales para implementar las políticas de distribución. Alimentábamos a más personas de las que vivían en muchas ciudades americanas, reportó. Las tareas logísticas eran enormes, rastrear familias, condiciones médicas, dietas especiales, pero funcionaba porque teníamos los recursos y el sistema organizativo para lograrlo. Las comidas de reconstrucción. Una vez terminada la emergencia de hambruna y restaurada la nutrición básica, las autoridades estadounidenses comenzaron a introducir alimentos y equipos para apoyar la reconstrucción a largo plazo. Se enseñaban nuevas técnicas de cocina, se presentaban ingredientes desconocidos y se ayudaba a las comunidades a recuperar su capacidad de producción independiente. La teniente Dorothy Kim, especialista en economía doméstica, enseñaba a mujeres okinawenses a preparar platillos al estilo americano con los ingredientes disponibles, pero adaptados a sus métodos tradicionales de cocina. No intentábamos hacerlas americanas, explicó. Queríamos darles herramientas para reconstruir sus vidas. Algunas comidas encajaban muy bien con sus estilos: carne enlatada en guisos tradicionales, harina para diferentes tipos de pan. Se trataba de sobrevivir y adaptarse. El impacto generacional. Los niños que experimentaron la generosidad americana durante la ocupación llevaron esos recuerdos toda la vida, y muchos se convirtieron en defensores de relaciones pacíficas entre Japón y Estados Unidos. El recuerdo sensorial del chocolate, el chicle y las comidas abundantes creó asociaciones positivas que influyeron en su visión de las relaciones internacionales. Muchos de esos niños terminaron siendo intérpretes, maestros o representantes en los lazos económicos del posguerra. Las experiencias de generosidad se convirtieron en base personal para la cooperación política y económica. Los abuelos transmitían esas memorias a sus nietos, manteniendo vivo el recuerdo de cuando los enemigos eligieron la misericordia sobre la venganza. Las lecciones económicas. La abundancia que las fuerzas americanas podían compartir con los civiles representaba una lección práctica sobre sistemas económicos que desafiaba la comprensión japonesa de la gestión de recursos. El reparto casual de alimentos valiosos mostraba una riqueza desconocida para la mayoría. Economistas y funcionarios japoneses que observaron esas operaciones comprendieron la capacidad industrial que había hecho posible la victoria americana. Alimentar a cientos de miles de civiles mientras se sostenían operaciones militares revelaba un poder económico que Japón nunca había calculado con precisión. Esa observación influyó en las políticas de posguerra, que se enfocaron en la producción industrial, el comercio internacional y la abundancia de consumo en lugar del gasto militar y el acaparamiento. La prosperidad americana se convirtió en modelo para reconstruir la sociedad japonesa sobre bases democráticas y capitalistas. La base diplomática. Compartir alimentos entre soldados y civiles creó relaciones personales que luego sirvieron como fundamento emocional para la alianza del posguerra. Los recuerdos de la bondad recibida en momentos de vulnerabilidad generaron confianza que apoyó los acuerdos políticos posteriores.
Muchos japoneses que recibieron raciones se convirtieron en defensores de la amistad con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sus experiencias personales ofrecían testimonio creíble sobre el carácter americano y daban respaldo a líderes que promovían la alianza occidental. El impacto diplomático fue más allá de las relaciones individuales. Construyó un entendimiento cultural que hizo posible la convivencia pacífica entre naciones que poco antes se habían combatido con odio mortal. La transformación completa. Para agosto de 1945, cuando Japón se rindió, más de 200,000 civiles de Okinawa recibían raciones diarias de fuentes americanas. La transición de la hambruna a la nutrición adecuada fue acompañada de cambios psicológicos que alteraron profundamente las actitudes hacia Estados Unidos y la democracia. Los niños que aprendieron a hacer burbujas de chicle crecieron para convertirse en líderes del milagro económico japonés. Los ancianos que probaron su primera taza de café de manos de soldados enemigos se convirtieron en defensores de las relaciones internacionales pacíficas. Las madres que vieron a sus hijos recuperar la salud gracias a la generosidad enemiga se transformaron en puentes culturales que ayudaron a construir una amistad duradera. El choque de recibir comida de quienes habían sido descritos como demonios reveló que los enemigos podían convertirse en protectores, que la abundancia podía compartirse en lugar de acapararse y que la democracia podía elegir la misericordia sobre la venganza incluso en la victoria total. Para los civiles japoneses que quedaron asombrados cuando los soldados americanos compartieron sus raciones, ese asombro se convirtió en la base de una nueva comprensión, que era posible elegir la cooperación sobre el conflicto, la abundancia sobre la escasez y la humanidad sobre el odio. Al final, el sabor del chocolate, el calor del café y el simple placer de un chicle lograron lo que la conquista militar jamás hubiera conseguido: transformar el miedo en confianza, el odio en amistad y a los enemigos en aliados que permanecerían unidos en décadas de paz y prosperidad, todo edificado sobre el recuerdo de la bondad compartida en la hora más oscura de la humanidad.